entrevistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Se nos queda muy poquito tiempo para que se vayan los libros que estamos regalando. Voyager de Nona Fernández y de Marcela Serrano, El Manto. Para concursar, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Mira cómo estamos con musiquita. Tú no escuchas, pero yo te voy contando que aquí hay una musiquita de fondo para esta sección que tiene que ver con el Archivo Nacional. Estamos con María Eugenia Mena Concha. Ella es magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana en el estudio de Institutos Avanzados de la Universidad de Santiago. Y queremos conversar sobre esta muestra que está exhibiendo en el Archivo Nacional y que tú eres muy experta en aquello y que me parece el puro título es un convocante extraordinario. Archivos, brujos e imaginarios. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Yo les vengo a contar sobre una exposición que está desde finales de diciembre en el Archivo Nacional y que hace un recorrido por los casos judiciales que se encuentran en la Real Audiencia, en un fondo que se guarda dentro del Archivo Nacional, que rescata la documentación sobre brujería, o sea, son juicios de brujos. Y eso es lo que se expone... Nuestro propio Salem, digamos. Claro, nuestro propio Salem. Y eso es lo que se expone en un recorrido visual de la mano de Marcela Trujillo, de los cómics de Marcela Trujillo, de ilustraciones de Maliki, y con un bestiario de los hecho en losa policromada por las loseras de Talagante. Ahora, ¿qué tanto la brujería fue aquí en Chile perseguida así en términos de juicios formales? Hay juicios, son juicios que se encuentran en el espacio civil, o sea, en la Real Audiencia, no eran juicios eclesiásticos, ni tampoco la Inquisición, porque los que se estaban enjuiciando acá eran saberes, eran conocimientos, eran actividades que tenían los grupos subalternos de la época colonial, o sea, de este orden piramidal, eran los grupos que estaban en la base, es decir, indígenas, esclavas, mujeres, esclavos de origen africano, o sea, era todo ese crisol cultural, esa mezcla que se dio en América, eran los cuerpos que se estaban castigando, persiguiendo, enjuiciando e investigando. Ahora, esta brujería y la definición de brujería de la época, ¿cuál era? ¿Cuándo alguien pasaba de alguna manera a ser sospechoso de ser brujo o bruja? Bueno, es un concepto que traen los españoles, que se exporta con la colonización, porque ya en Europa para el siglo XVI existía el concepto de bruja bien ordenado, o sea, como bien armado. O sea, había una serie de símbolos que estaban identificando estas configuraciones, estas prácticas sociales. Esto lo exportan los españoles a través de la conquista, y cuando se comienzan a asentar en América comienzan justamente a mirar elementos de la sociedad indígena, de la sociedad que estaba ya habitando y que estaban sobreponiéndose en este choque cultural. Empiezan a mirar creencias, prácticas, saberes que no estaban tan consensuados por este grupo cultural dominante que era el español. Y eso comienza a ser justamente identificado como algo que hay que desarraigar. Y la forma de desarraigar ocuparon, por un lado, las extirpaciones de idolatrías en el espacio más virreinal, y la brujería en los espacios como la Capitanía General. Ya, pero, por ejemplo, ¿cuál era tú dirías, un signo distintivo de alguien que eventualmente podía terminar siendo brujo o bruja? No practicar el cristianismo o ser católico en
a diestra y siniestra, o sea, no ir a misa, no estar casado, tener otras actividades, privilegiar hacer otras cosas los domingos, no tener la comunión, no recibir la hostia, eran características de esta vigilancia que se hacía contra en torno al mundo indígena. Era bien bajo el rasero para determinar a alguien que era brujo, entendiendo que en esa época probablemente había. Ahora, ¿en qué posición colocaba, por ejemplo, a todo el mundo indígena? Que tenía otra cultura, que tenía otro ancestro. Y que se suponía que a través de la evangelización, que era la forma que estos indígenas conocían a Dios, ellos tenían que ir comportándose según la forma española. Pero en muchos lugares, y sobre todo los más alejados de los centros de poder, esa forma de ser español también se desvirtuó por justamente el roce entre estas dos tradiciones culturales, que es la española y la indígena, que generaron formas de vivir, formas de habitar y de concebir el mundo muy diferentes. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chillán, que era una ciudad en la frontera, en época de roce militar, que se persiguió a 18 indígenas por brujería, o sea, por tener pactos demoníacos, cuando el indígena no podía conocer al demonio porque no era nacido en este orden católico occidental. Donde el bien y el mal está simbolizado en figuras, digamos. Claro, y además porque el indígena por mucho tiempo, hasta bien entrado el siglo XIX, era considerado un incapaz relativo, un menor de edad. Entonces no tenía esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, que es la característica que nos hace como mayores de edad. ¿Hubo alguna vez algún brujo o bruja acusado de brujo o bruja que ganó un juicio? O sea, todos los casos por brujerías que existen en Chile no terminan con una sentencia clara. Dicen cuáles son los posibles castigos, pero no hay una sentencia clara. Por ejemplo, los de Chillán, después de 7 años de que si eran brujos o no eran brujos, y de todo el tema de especulación sobre si es verdad o no es verdad que existía el demonio en Chillán, terminan siendo liberados de toda culpa. Juana Codocero, después de estar casi 8 meses encerradas por haber sido... Juana Codocero, que es una criolla que la enjuician por envenenar a su marido con una preparación de tradición africana y muy reconocida en el mundo europeo, que son los sesos de asno, que es una preparación afrodisíaca, porque aumentaba la actividad amatoria del hombre. Ella, y después de esta cena, de haber comido esa preparación, Juan de Monteverde, que es el marido, termina muerto. Y a ella se le enjuicia... Demasiada intensidad de la mujer. y ella es enjuiciada por brujería por haber preparado esa preparación que además tenía como origen el mundo africano. La antesala del Viagra en esa época. Exactamente. Ya. Entonces, por ejemplo, ella pasó 8 meses encarcelada en la cárcel de Santiago, en las mazmorras de lo que actualmente es la Municipalidad de Santiago, en el subterráneo, esperando juicio. Y ella, y cuando termina el juicio, deciden liberarla porque no se encontró vestigio alguno de brujería en él. ¿Tenían derecho a defensa? Las mujeres y los indígenas sí, a través de una figura legal que se llama el protector de naturales. Naturales eran los indios y las mujeres. Claro. ¿Y por qué dicen las mujeres y los indios sí tenían derecho a defensa? ¿El hombre no tenía derecho a defensa? Sí, claro, también, pero tradicionalmente siempre la ha tenido. Siempre la ha tenido. O claro. sea, por lo tanto, también se ampliaba a casos de mujeres e indios cuando se trataba de brujería. Exactamente. ¿Y quiénes ejercían de defensores? Eran estas figuras, principalmente hombres, no hay mujeres en letras, que habían sido, que estudiaron leyes en San Marcos o venían desde España con este título. Eran como estos protoabogados, pero que tenían conocimiento de las leyes españolas creadas para América. O sea, las leyes que nos regían eran las leyes de India. Estamos conversando con María Eugenia Mena. Ella es magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Y dentro de esta sección de Archivo Nacional estamos hablando sobre archivos, brujos e imaginarios. ¿Qué son los imaginarios? Bueno,
lo que yo reviso en la tesis y que es como el fundamento de lo que se está exponiendo acá, son todas estas configuraciones antropomórficas que se revisan y que se constatan en los juicios por brujería, donde por ejemplo podemos encontrar al Chivatupillán, al Culebrón, al Anchimalgen, al Ibunche, que son figuras que también existen en nuestra tradición cultural, folclórica de Chile, del centro-sur de Chile. Bueno, y esa figura, en la medida de que alguien dijera tener algún tipo de contacto con ella, automáticamente pasaba a ser... Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de los indígenas de Chillán, el tema principal, la búsqueda principal de Simón de Mandiola, que es el cura que recibe la primera acusación, es tratar de encontrar al Chivatupillán. O sea, un chivo, la figura del macho cabrío de tradición demoníaca desde el mundo cristiano, y el pillán, una figura ancestral y de mucho... que concentra mucho significado simbólico religioso para el mundo mapuche. Estas mezclas, y era la búsqueda que esta figura... ¿Y se creía, perdona, pero se creía que estas figuras eran reales? Sí, que existían y que habitaban una cueva que era dorada, que se encontraba a las afueras de Chillán, en un pueblo llamado Hueyuqueu, que es un pueblo que está a un par de kilómetros de Chillán, y esta cueva dorada era el lugar donde los brujos se encontraban, o sea, esta casa grande. Y ahí generaban este aquelarre, esta fiesta de noches y noches, bebiendo, bailando al son del cultrún, el alpa, y empiezan a mostrar una serie de elementos propios de la sociedad mapuche. Estamos conversando con María Eugenia Mena. Ella es magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Y antes de que partiéramos conversando acá, antes de que saliéramos al aire, estábamos conversando sobre algunas de las series que hoy día están viéndose y están disponibles. Una de ellas se llama The Witcher, El Brujo. El Brujo. Que es una serie inglesa y que se trata básicamente a grandes rasgos de esta figura del brujo que tiene como misión, su misión única, es destruir a todos estos personajes fantásticos, maléficos y demoníacos. ¿No existió un equivalente a un Witcher en la lógica chilena? ¿Alguien que se dedicara a eso? No, para nada. Salvo, claro. O sea, existen figuras como la Inquisición, como organización, que buscaba la brujería en otros lugares geográficos. Pero en Chile son tan poquitos los casos, pero que nos adentran a un mundo muy, muy rico simbólicamente. Entonces, es como súper... esa figura como del brujo de la serie y de los libros, no existió. Porque es interesante cuando tú estás viendo qué diferencia había entre este tipo de cosas con la Inquisición. Wow, es una diferencia abismal, porque principalmente la Inquisición buscaba la ortodoxia del culto, claro, y desarraigando... Iba contra la hereje, digamos. Claro, empezó así, desarraigando todo lo que no entraba dentro de esta ortodoxia o cómo quería ser concebida el catolicismo. La brujería en América Latina cobra otros ribetes. No solamente está la Inquisición, porque la Inquisición estuvo en los lugares virreinales como México, como Perú, fuerte, vigilando el cuerpo, el comportamiento, los saberes y lo que practicaban los cuerpos, pero de los españoles, de los criollos de primera generación. Los demás cuerpos, los otros comportamientos que se estaban vigilando, los hacían los curas doctrineros. Y ellos eran los encargados de reforzar los lineamientos de la evangelización. Cuando estos curas doctrineros vislumbraban algo que no estaba correcto, levantaban los juicios por extirpación de idolatrías a brujos en zonas fronterizas del virreinato. Extirpación de idolatría. Sí, bonito. Está buena la frase. Claro. Y en otros aspectos, la Real Audiencia, como en el caso de Chile, donde no estuvo la Inquisición actuando fuertemente, entraba la Real Audiencia a entrar a entender y a dar como una solución a este conflicto social, porque lo que se estaba acá justamente dañando era la propiedad, la salud de una persona. Era eso lo que se estaba justamente tejiendo, construyendo en este diálogo judicial.
Es la acusación por dañar la siembra, el cuerpo, dañar la salud de una persona. Sí, el brujo era concebido, o la bruja era concebida en esta época, María Eugenia, como alguien que necesariamente causaba mal a otro, o solamente su existencia y lo que ella hacía, esa persona, consigo misma, daba para que tú fueras acusado de brujería. ¿O tenía que afectar a otros o no? Como los juicios son documentos que tratan sobre afectar los bienes de otra persona, justamente a través de eso es como se sindica a la brujería, o a los brujos en realidad. ¿Y qué tanto, no sé si se podrá haber podido aquilatar esto, pero qué tanto esta figura pudo haber sido utilizada para, no sé, pues, deshacerse de gente incómoda, o sea, de todo tipo de acusaciones falsas con el objetivo de justamente generar beneficio? Bueno, es una de las líneas de investigación que trato en la tesis, es justamente que los casos por brujería en Chile parecen más chivos expiatorios para consolidar ciertas estructuras burguesas dentro de los espacios en donde se estaban justamente generando estos roces. Chillán, el que está acusando es el capitán de caballos, que es el jefe de policía, o sea, es la autoridad militar más importante que tiene la ciudad, que tenía la villa de Chillán en esa época. Y es él el que está mirando justamente a un grupo de indígenas que vivía fuera de la ciudad, en un pueblo de indios que tenían tierras productivas, animales. Entonces estaba justamente mirando a esos grupos indígenas para intervenirlos, y justamente ocupa el chivo expiatorio de la brujería para hacerse de esos bienes para sí mismo. Porque lo que ocurrió es que cuando Simón de Mandiola decide empezar a perseguirlos, los bienes de estos indígenas pasaron a ser depositados en las manos del capitán de caballos. O sea, el capitán de caballos, Alejos de Zapata, era el que podía hacer usufructos de la producción, de la venta y de las tierras de estos indígenas. Oye, interesante, pero esto no tenía aparentemente, o puede ser que sí, tú me dirás, pero no tenía los ribetes de qué sé yo, de horror o terror que hoy día se asocia a la brujería o a las, qué sé yo, manifestaciones culturales que tienen que ver con cosas así absolutamente fuera de toda dimensión racional, ¿o sí? Yo creo que sí. O sea, sí, hay un atisbo de horror, de tanto desde la brujería quien está afectando, como de cuando se está persiguiendo. En primer caso, los que están siendo acusados por brujería es porque tienen ciertos pactos con el demonio, y esos pactos permiten tener ciertos poderes para afectar y maleficiar a las personas. Y en el caso específico de Chillán, Melchora, la india de más de 50 años, que es la bruja, que es como la bruja principal, ella hechiza a la esposa de Alejos de Zapata, Rita Dupré, con una bolsita que hace sobar hasta que calienta todas las menudencias que está dentro, y ella empieza a sentir cruelísimos dolores. Ahí está la primera imagen horrorosa. Y ella empieza a gritar despavorida frente a todo este grupo de personas que están mirando cómo están ejecutando este juicio. Totalmente cachú respecto de una cosa que hoy día probablemente es estándar, pero en esa época no. ¿De qué forma tú podías defenderte sobre cosas que eventualmente no estaban asociadas a, llámalo tú, evidencia científica? El concepto hoy día la defensa de evidencia científica es razonable. En esa época, ¿cómo defendías algo así? Te voy a contestar con otra historia, con otro caso judicial. Cuenta. Josep de Acosta es tomado, Josep de Acosta, un indio de más de 31 años, que era peón trabajaba en los campos alrededor de la ciudad de Santiago, es tomado prisionero la noche de Corpus Christi por andar con el torso desnudo, cabalgando por la ciudad de Santiago, por estas calles adoquinadas en Santiago, a diestra y siniestra y sin rienda. Y esta noche estaba oscura. Rienda. Claro. Y yo dije, estaba a punto de empezar a llover. Entonces lo toman prisionero, y lo toman prisionero porque ven que en su cintura estaba adosada una bolsita roja. El juicio de Josep de Acosta justamente comienza con las declaraciones de todas las personas que lo van viendo.
las indias de servicio, las esclavas que estaban a esas horas en la noche fuera de las casas donde trabajaban, el capitán de caballos y así, hasta que después de 3 meses llega el turno de Joseph da Costa a contar por qué estaba así esa noche y qué traía en la bolsita. Y él dice, bueno, en mi bolsita yo traigo unas cascaritas de madera, unas hojitas, y unas cositas que sirven para los dolores de cabeza, para el mal de ojo, porque estoy resfriado. Y la Real Audiencia le dice, bueno, entonces para corroborar que lo que trae tu bolsa es lo que sirve para lo que tú me estás diciendo, vamos a traer al machi del pueblo de Pomaire. Y va a la Real Audiencia a traer al machi del pueblo de Pomaire, que es un pueblo de indios. Ese es el testigo experto. Y es el testigo experto y lo lleva y le dice, sí, esta es hojita de canelo, esto sirve para esto, reumatismo, y le empieza a contar para todo lo que servía la bolsa. Cuando la Real Audiencia confirma de que la voz del machi es la voz del experto, porque el machi sana dentro de las comunidades, a Joseph da Costa lo dejan libre de toda culpa. ¿Cuánto tiempo después? Después de casi 4 meses de haber estado prisionero. La prisión preventiva era larga. Era larga en aquella época. O sea, eso le sirve porque tiene un testigo. Una voz de autoridad, claro, la voz de autoridad. Pero era muy precaria, me imagino, la defensa sobre la base de que la evidencia no es sustancial, digamos. Pero es que en esa época la evidencia sustancial no es la que concebimos hoy día como evidencia científica. Pero para la Real Audiencia, una voz de autoridad que daba cuenta de que esas bolsas no eran para hacer brujería y no eran para hacer mal a nadie, sino que para sanarse a sí mismo, ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando, si está interesada en este tema, saber más de esto? ¿Tiene que ir al Archivo Nacional o tú ya sacaste el libro respecto? No, todavía no saco libro, pero espero pronto sacar libro. Hay libros que hablan sobre los casos, hay 2 libros publicados, uno de Sonia Montesino de la época de los 90, está también el de Eduardo Valenzuela, Maleficio, que habla también sobre estos casos judiciales. Pero lo más importante es que vayan al Archivo Nacional, vayan a conocer la muestra. Es una experiencia bastante interesante, muy rica, porque la forma en cómo se visualiza el juicio a través de las ilustraciones de Maliki son una cosa maravillosa. Y además sacamos el centro del documento histórico, un poco ilegible por el tema de la letra, y lo movemos hacia el espacio visual y hacemos un recorrido por estos juicios. Esto, por último, María Eugenia, ¿era una cosa laica o intervenían como acusadores fraile, sacerdote, o la iglesia estaba muy presente en determinar, por ejemplo, con su testimonio experto total? No. Era laico. Era laico, la Real Audiencia era la que estaba justamente mirando estos conflictos sociales. Y cuando la iglesia interviene, que es en el caso de Chillán, que es el proceso más grande, la iglesia le dice, no te metas ahí, levanta todo lo que tú quieras. La audiencia. La iglesia le dice, levanta todo lo que tú quieras a Simón de Mandiola, que es el cura y vicario de la ciudad, pero después remíteselo inmediatamente a la Real Audiencia, que ellos tomen asunto en ello. Tú no te metas. Entonces, como una voz... Eran bastante más prudentes entonces que ahora, dice tú. Podría ser. Bueno, es que eso también dependía de quién estuviera a mando de la iglesia. María Eugenia Mena, magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. La muestra ya está exponiéndose en el Archivo Nacional. Sí, está desde el... ¿Pueden ir a la biblioteca al lado de la biblioteca, frente a la plaza de Santa Lucía, mirando hacia el Cerro Santa Lucía, está el Archivo Nacional, de lunes a viernes entre 9 y 5 y media de la tarde. El espacio de exposición está abierto para todos y todas quienes quieran ir a recorrer estos juicios por brujería. Muchas gracias, María Eugenia, por haber estado con nosotros hoy día. Bueno, y les doy los ganadores de los libros. Voyager de Nona Fernández lo gana @Camila Sastre, y el manto lo gana @Torres Contrer, que me imagino será Torres Contreras. Gracias por este día. Chao, chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.